Hola a todos nuestros amigos de Exclusivas a través de Compartiendo TV. Hoy me encuentro en el despacho del rector del Alma Mater Esmeraldeña, como es el doctor Girard Bernaza. Hoy me encuentro para conocer la persona, quién es Girard Bernaza, conocer su origen, cómo ha alcanzado lo que hasta ahora tiene y conocerlo como persona. Doctor Girard Bernaza, un placer para mí poder compartir esta entrevista con usted. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer que usted esté aquí conmigo para compartir seguramente temas sensibles, como usted lo ha invocado, sobre mi origen, eso, de dónde vengo, que es lo que poco conoce la gente. La Hora ha publicado 2 veces algunas características fundamentales que han sido el plinto inspirador para el desarrollo de mi personalidad. Ahora, para darle comienzo, ¿quién es Girard Bernaza? ¿Dónde nació Girard Bernaza? ¿Los orígenes? ¿De dónde viene? Bueno, según mis padres y mi documento de nacimiento, yo nací en Cube, me parieron en Cube, aquí del cantón Quinindé, y como a los 4 o 5 años, según la historia de mi mamá, me traen Esmeraldas por alguna enfermedad, donde me internan en el Hospital Delfina Torres de Concha y conozco a la profesora Klinger, la esposa del señor Goyes, también ya fallecido. Como mis abuelos, los dos de padre y de madre, los unos son de Wimbí, mi abuelo paterno de Wimbí, mi papá de Sucre, también de Wimbí, mi abuelo materno de La Peña, también del río Santiago, del Alto Santiago. Pero mi mamá vivía en Concepción ya con mi abuela y me dejan allí en Concepción desde los 5 años. Y entonces mi mundo, por eso la gente me conoce y digo que soy de Concepción, porque en ese pueblo del norte de la provincia de Esmeralda, más arriba de Maldonado, aprendí a conocer, reconocer, a balbucear y a tejer las primeras palabras del abecedario, vocales, y allí también aprendí a sumar y a restar. Es decir, allí hice 4 o 5 años de escuela en Concepción. De allí volví, me llevaron a San Lorenzo con una madrastra. Estudié un año en la escuela Mariscal Sucre. Y bueno, y después me llevan ya a Guayaquil, donde mi madre. Es decir, yo soy un hombre del campo que sabe de cultivo de la tierra, de tirar machete, de sembrar. En la escuela me enseñaron también a cocinar y nos enseñaban zoología y botánica, a reconocer las plantas, todas las medicinales y las que servían para la comida. Aprendí allí a pocear. Hay un lago o algunos lagos donde se iba a capturar en verano peces con los canastos. Bueno, y a ir a la finca que tenían mis abuelas, mi abuelo, mi papá. Me llevaban a esas partes cuando salíamos de la escuela. Déjeme decirle que yo logré hasta 4º, 5º grado las 2 jornadas en la escuela, de mañana Y de tarde. y de tarde. Y después que salíamos al recreo, porque había siempre los 2 recreos, o al mediodía, en Concepción había una familia Grueso que tenían obviamente la tienda más grande del pueblo, donde lo recuerdo, don Walter Grueso. Íbamos ahí algunos niños a recoger o a mover el cacao que se secaba bajo el sol con unas toldas ahí, con unas telas inmensas, y entonces iban a recoger, y cuando garoaba o venía la lluvia, pedía uno permiso a la profesora para efecto de poder ir a realizar el trabajo, que obviamente nos pagaban ahí, decíamos cinqueña o reales, en la moneda vieja, en el Sucre, que era la moneda oficial nuestra. Y tengo esos recuerdos de Concepción. Yo creo que
fueron el cimiento para lo que podemos ser ahora. Ahora, la preparación académica, a pesar de ser un hombre de pueblo, porque así se ha considerado usted, la preparación académica, en el camino para nosotros las personas negras, para la negritud esmeraldeña en general, ha sido un poco complejo el tema de prepararse académicamente. Puede ser aquí en la capital de la República, en Guayaquil o en otro país, siempre ha sido complejo. ¿Cómo ha sido la preparación académica, Gerard Bernaza? Bueno, y aún sigue siendo complejo, a pesar de que apostamos nosotros a eso, y lo digo con mucha fuerza. Eulalia, mi abuela con quien me crié, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, que de paso era la capitana de los cucuruchos, era la que mandaba en el pueblo la fiesta del 6 de enero, que también nos cargaba, éramos 2 nietos que ella crió, Donald y yo, y andábamos con ella a veces. Bueno, Donald era mucho más hábil, un poquito mayor, lo más hábil, sabía conducir mejor el potro, la canoa, para desplazarnos, y nos decía siempre que volvíamos que teníamos que estudiar. Y alguna vez unos profesores de la universidad, cuando escucharon lo que voy a decir, se mofaban, pero son las palabras autóctonas originales que todavía retumban en mi mente y en mi corazón, que decía Eulalia: tienen que estudiar harto hasta hartarse. Y personalmente yo lo entendí como una necesidad de poder salir de la pobreza o de enclaustrarnos en la sociedad para tener mejores oportunidades, porque como tú lo acabas de señalar, como negro, como afroecuatoriano, pobre, estábamos siempre en desventajas sociales. Y la única vía o posibilidad que teníamos era la educación, porque no sabíamos, por lo menos yo no conocía ni siquiera que existía la lotería como un juego para decir voy a comprarla, apostar para que me saque de la pobreza. Pero yo creo que fue la mejor palabra que he recibido en mi vida, de eso de estudiar harto hasta hartarse. No me he hartado de estudiar, no creo que haya estudiado harto, tengo que seguir puliéndome, tengo que seguir cultivando mi mente, mi corazón, mi conciencia, mi razón, el espíritu, para seguir avanzando, y ojalá que por lo menos para mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas, pueda ser también yo, como fue Eulalia, aunque mi abuela no sabía leer ni escribir, era una analfabeta, pueda ser ejemplo para seguir caminando con la frente en alto y seguir haciendo lo que se pueda hacer también por los otros. Eulalia, que daba esas palabras, nos levantaba a estudiar a los dos. La época también era lámpara de querosina. Bueno, yo ya tengo 56 años. Lámpara a querosina, y nos ponía paico ruda sobre las orejas, porque decía que eso también nos abría el entendimiento. Vaya a ver si eso era verdad, pero en todo caso servía también Métodos ancestrales de métodos nuestros ancestrales, abuelos. como un medio, una herramienta para efecto de avivarnos también la conciencia a seguir avanzando. Puede haber sido eso, ¿no? Pero bueno, Dios ha estado allí conmigo, acompañándome, mis ancestros, y seguimos aquí en este confuso mar entre alegrías, tristezas, entre sonrisas y lágrimas, haciendo lo que se puede con la palabra de mi abuela, de estudiar harto hasta hartarnos. Y seguimos porque no nos hemos hartado. ¿Cómo poder cambiar dentro de nuestra sociedad aquello que nosotros no podemos? Estamos en pleno siglo XXI, una sociedad avanzada en tecnología, en ciencia, en conocimiento. Pero creo que aún nosotros, creo que en Esmeraldas, la gente todavía no se cree qué es. ¿Cómo poder cambiar ese estigma de que una persona, un afroecuatoriano, un negro, como bien le gusta decir a la gente, cómo poder cambiar ese chip?
de que nosotros no podemos tener y si lo tenemos es de manera ilegal. Oiga, usted me hace acordar del cantautor, poeta Oscar de León, una de sus canciones, mira pa' ahí, ay negro, mira pa' ahí, si me compro un carro último modelo, y la gente sigue. Mire, eso es terrible porque la sociedad de manera general se acostumbró a ver a los afro, a los negros, de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, es decir, no se imaginaron todavía los alumnos que yo le llamo de la escuela de Hitler. No quieren vivir fraternalmente entre todos nosotros en la diversidad étnica, cultural, esta diversidad social, y no se acostumbran todavía, hay sus excepciones por supuesto, a ver a los negros en igualdad o que son también capaces de vivir como se debe vivir, cómodamente, tener un vehículo, tener una casa, tener una piscina, comprarse un calzado, un cinturón. Si tú te pones ahora mismo una prenda, es lo que están pensando que tú eres un ladrón. Aunque tengas un trabajo y ganes bien, que tú estás asaltando. Y recientemente me lo han gritado, me lo han dicho. Imagínense, soy el rector de una universidad, el rector joven de una universidad pública, en el concierto de la Universidad del país, soy miembro del Parlamento Cultural Intercontinental, los 5, los 6 continentes, y soy parte de ese directorio, un afroecuatoriano, pero la gente no reconoce, mucha gente no reconoce ni resalta esa preocupación, esos valores, esa inserción en la sociedad. Debe ser por algo, eso no lo ven, solo te intentan destruir por lo que tú vas logrando, por lo que tú vas adquiriendo, por lo que tú vas teniendo. No tenemos sino nosotros alegría y ganas de vivir cómodamente, te reitero, porque tenemos un sueldo, lo hemos tenido siempre, he gozado de la gracia de Dios, he tenido desde el 90 acá en Esmeralda tenía dos o tres trabajos, siempre era un hombre muy activo, pues en Guayaquil también trabajaba inicialmente en la niñez y adolescencia en Guayaquil, vendía cocada, las preparaba mi hermano Gilmar, que es el mayor, y yo salía a la placita de Lizardo García a vender las cocadas, y cuando me recuerdo me da mucha risa y nostalgia, o sea, cómo podía venderles, que la vendía a las 11 de la mañana y tenía que prepararme para ir al colegio, y las tareas si no las podía hacer en la noche porque también la luz era cara, y mi mamá era lavandera y cocinera, era su trabajo. Entonces imagínate, teníamos pocos recursos para pagar el agua, el arriendo del cuarto y pagar la energía eléctrica, y teníamos que ayudarnos. Después fui a donde mi mamá, cuando en los trabajos de ella, entonces iba a ayudarle con el crudo, con el trapeador, también a fregar el piso, o barrerle o a limpiar con la franela las mesas, ayudarle a hacer los aseos a mi mamá, porque eso también me da la posibilidad de comer más o menos bien, porque estaba en una casa de los patrones, de ricos, entonces comíamos también, por lo menos yo, que estaba más allí, mi hermana menor, somos tres, dos varones y ella, y entonces mi mamá le llevaba eso, mi hermano era deportista, tenía más o menos arreglada su comida diaria, pero yo hacía esas actividades, hacía también de pintor, de gafitero, durante la etapa del colegio, de todo un poco, fui vendedor de libros, de círculo de lectores,
Y hacía toda esta cosa porque el mundo de Guayaquil o de la gran ciudad, estoy hablando del 75 en adelante, 76, era bastante complejo, ¿no? Y era siempre la mofa, el ridiculizar al negro, ¿no? O sea, todo negro en Guayaquil era Pelé, ¿no? Todo era Pelé porque era la época de Pelé, este jugador brasilero, y entonces, claro, uno trataba de emular y mucha gente fue al deporte, creo, por eso, y porque no teníamos muchas posibilidades de entrar tampoco a los colegios, porque había que tener palancas, ¿no? A los colegios públicos, bueno, había que tener una influencia ahí para, o buscarse un padrino. Y aún se vive aquello. Aún se vive así, mire que en pleno siglo XXI, donde se ha desarrollado enormemente el sentido de la igualdad, de la solidaridad, y hay gente que sigue pensando de manera retrógrada. Y nos preocupa mucho eso, y hacemos diariamente un esfuerzo para demostrarle a la gente, y ya el genoma humano ha ayudado también, y los descubrimientos científicos, que solo es la melanina, el color de la piel, lo que nos diferencia entre los de más color o piel mucho más clara, piel más oscura. Somos todos una sola, la raza humana, pero siguen haciendo ese apartheid, esa división, esa División de lo separación, uno de lo otro. y tildándolos como si fuéramos menos hasta intelectualmente, ¿no? Intelectualmente, usted ha visto en el campo futbolístico hace poquitos años lo que ha pasado con nuestros buenos deportistas, y a la final han dicho que solo servimos los negros o los afroecuatorianos Solamente para eso, para el fútbol, para correr. para correr, pero hemos demostrado que también estamos hechos para otras cosas, profesionales, hombres y mujeres afro, hay lo suficiente en el país con talento, mucho más que nosotros mismos, que yo, con mucha capacidad para desplegar, con honorabilidad, con honradez, para estar en los puestos, pero siguen pensando, apenas tú llegas a una posición y empiezan a verte las costuras para desacreditarte, para menoscabar, desprestigiarte, menoscabar tu capacidad o tu proyecto de vida, que lo haces obviamente en función también de todos, de la comunidad y de la sociedad. ¿Cómo podemos transformar esa mentalidad? ¿Cómo podemos decirle a la juventud, a esta generación, esto no es así? ¿Cómo podemos decirle a esta generación? Porque me recuerdo bien, hace unos días dije en una editorial, en un noticiero, quienes están en el poder a veces son más terrenales que los mismos seres humanos. Porque no por el hecho de ser rector, prefecto, alcalde, lo que sea, deja de ser humano. ¿Cómo poder cambiar esa mentalidad en la gente? ¿Cómo decirle que usted es un ser humano común y corriente como todos los demás? Bueno, sí, también me corre sangre por las venas y estoy vivo, como dice Arjona, los signos vitales anuncian que estoy vivo. Igual hablo, me comunico, lloro, río, canto, bailo, salto, juego. Soy un ser humano normal, común y corriente, ¿no? Y así debe verme la gente, así me ve la ciudadanía, que de paso le agradecemos mucho la solidaridad de hace pocos días por un acontecimiento nefasto. Pero mira, yo creo que el mejor mensaje desde mi punto de vista que yo puedo dar, significar, y que lo he dicho en algunos de los discursos, las intervenciones públicas que he realizado, es eso y que lo aprendí de la señora ingeniera Isabel Padilla, de eso de tú no estar buscando cosas en los otros. Yo no quiero que tú seas, no debo decir, yo quiero que tú seas un buen periodista. Yo quiero que mi pareja sea la mejor mujer del mundo, ¿no? Y uno vive la vida que es incorrecto arranchando cosas de las otras personas. Y eso creo que también lo inconscientemente lo hacía en el ejercicio, y lo hago en el ejercicio diario de mi vida hace muchos años, y Isabel lo hizo un poco visible, eso de yo quiero
la mejor prefecta, yo quiero la mejor alcaldesa, yo quiero el mejor o la mejor gobernadora, yo quiero, o sea, eso hay que cambiarlo. No debemos decir yo quiero, yo voy a ser el mejor amigo. Yo voy a hacer para que ella sea la mejor prefecta, yo voy a hacer para que ella sea la mejor gobernadora. Y en ese contexto uno mismo se va construyendo como ser humano. Es una clave y un ejercicio complicado, complejo, pero muy interesante que nos anima a caminar dentro de esa utopía. Que cuando yo avanzo como 4 pasos, ella retrocede 3, y que cuando yo avanzo 5, ella retrocede 8, y uno se para y dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Para eso mismo, para caminar. Y esto es para la formación del ser humano, es así, o sea, en la medida que yo digo, no, es que yo voy a ser un buen profesional, yo busco, me relaciono, pregunto, indago, desempolvo, desentierro, creo estrategias, condiciones, y me voy formando. Mire ese ejercicio, me voy formando, no solo como profesional, sino como ser humano, porque voy encontrando una conectividad, una conexión con las personas y fundamentalmente con la naturaleza. En el mundo hay una fuerza invisible, creadora de valor, que nos anima en la medida de la búsqueda de ese encontrar o de hacer sin pensar de vuelta el beneficio. Yo voy a hacer, no, yo no quiero arrancarle, no, yo quiero contribuir, y se va abriendo los caminos. Parece una estupidez, pero créanlo que no lo es. No lo es. O sea, yo que lo he vivido en este marasmo de complejidades, estoy indicándole eso. Miren, el colegio lo estudié en Guayaquil, colegio y universidad, y generalmente en el colegio era el único negro del aula. Imagínense ese choque Cultural, social, económico. todo, ¿no? Y en las clases de filosofía, que eran controversiales, sobre todo para explicar la evolución, esa teoría que estaba muy en boga de Charles Darwin, contrastada con la de la fe, con la religión, y explicar esos fenómenos de la evolución de la especie humana desde la teoría de Darwin. Y era siempre un hazme reír, porque entonces van los apodos, mono, tú te pareces. Y eres lo uno, lo y otro. Lo otro, y un adolescente, y siempre tuve, yo creo que eso me preparó, la calma, la tranquilidad, de soportar esos vejámenes, porque tenía un objetivo, una meta: ser un ser social, decente, y seguir. Y seguimos en eso. Lo mismo en la universidad, yo estuve en la Universidad de Guayaquil, la licenciatura, la abogacía y uno de los doctorados, ¿no? Y complejo, pero me inserté en el mundo, entendía lo que hace un momento te estaba comentando de no querer, no hacer que ellos me quieran, sino yo quererlos a ellos. No que ellos se preocupen por mí, yo preocuparme por ellos. Demostrar que usted sí podía, o sea, lo que usted me decía hace un momento, yo puedo, debo ser mejor. Antes de exigirle a los demás, usted mismo se exigía. Yo, claro, o sea, oye, que eres feo, oye, negro mono, oye, tal. Bueno, está bien, eso soy, pero soy un ser humano. Pero no confrontaba, ¿no? Te cuento como anécdota, yo era muy querido en el barrio, vivía en Tulcán y Oriente, Tulcán y Sedalana, eso es Cristo del Consuelo. Después fui más adentro, en la Capilla del Soto, y estaba en los grupos juveniles del barrio, participaba de las fiestas, de las mingas, me contrataban o me decían para presentar las quinceañeras, la princesita, la reina del barrio. Este era muy activo.
Pero ya a los 15, 16 años de la locura de buscar la enamorada, de buscar la enamorada, oye, no, usted no me gusta, usted no es mi tipo. Qué dolor, ¿no? Qué... La primera decepción por allá. Claro, pero yo no, ya, muchas gracias, está bien, niña, disculpe, ¿no? Y Dios mío, bueno, está bien, o sea, por algo, algún día alguien me va a aceptar o me va a querer siendo decente. Y lo que iba era buscar los libros a estudiar. Me iba, claro, golpeado moralmente. En el corazón, y me iba, yo, chuta, mira esta niña. Pero y no me hacía enemigo con las muchachas, no más bien amigo, ya, chévere, ¿no? El Giral, él me decían Chico Gira, el Chico Gira, esa cosa. Y en el colegio igual, claro, un colegio donde no había negras, ni poquísimos negros, éramos escasísimos. Entonces no había ni espacio para poder desfogar tu apetencia por el sexo opuesto o por la persona que te gusta. Y tenía que reprimirme, entonces volví al barrio los fines de semana. Entonces habían los salones, un tío tenía un salón y yo iba allí a ganármela, iba a poner música a mi tío o a pasar la cerveza. Y claro, las muchachas sábado domingo salían de sus trabajos o lo iban los futbolistas al salón a bailar. Y solo me contemplaba con verlas tan lindas, tan hermosas, pero con pocas posibilidades de poder lanzar un piropo y que fuese correspondido, ¿no? Y otra vez tenía que encerrarme en mi mundo, claro, y bueno, y la vida transcurría así. Y en esa medida de buscarme yo mismo, encontrarme con el otro en el camino, de no querer que me den, sino yo poder dar lo que soy espiritualmente, mi amor, mi solidaridad, iba la gente respetándome, queriéndome. Imagínense que yo era un barrio, había unas calles muy duras, peligrosas, y nunca me pasó nada, ¿no? Nunca se metieron conmigo. Yo iba tarde la noche, 8, 9 de la noche, y pasaba y listo. Fíjese usted que en el colegio mi mamá fue, porque claro, la pobre nunca tenía tiempo porque estaba trabajando y preocupada, tenía que mantener 3 muchachos. Y fue al colegio, a matricularme en primer año. Luego yo era muy hiperactivo y el colegio tenía hasta tercer curso, y fue a matricularme al colegio, un colegio nacional San Francisco de Quito, a matricularme a cuarto curso, y nunca más volvió mi mamá al colegio. Y no entiendo, nunca me revisaba o se preocupaba si yo pasaba de años, si hacía las tareas. No le di esa preocupación. O sea, y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no me dañé? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hice ladrón? ¿Por qué no robé? Si nadie estaba pendiente, si yo hacía bien el deber, la tarea. En esos tiempos mandaban a los padres, no sé si es ahora en los colegios, a cada trimestre tenía que firmar la libreta. Ahora ya no se hace aquello. Ya no se hace aquello. Ahora ya no. Entonces le daban la libreta a uno y le mandaban que su papá tenía que mandar, o su mamá, su representante, después que veía la libreta, una nota, si estaba de acuerdo, qué le parecía. Pero claro, era un control que había desde el colegio hacia la casa, para que desde la casa hacia el colegio un control del desarrollo del estudiante. Pues claro, si yo era como a 45, creo que era la nota más que se ponía, o sea, pasaba. Era sobre 100 antes. Sobre 50. Sobre 50. Entonces 45 pasaba, y cuando no, mire, disculpe señorita o señor inspector, porque los inspectores, no puedo ir, discúlpeme, pero veo que mi hijo está avanzando bien, él se esfuerza. Era la misma nota que yo hacía y la firmaba en nombre de mi mamá. En nombre de su mamá. Pero, ¿qué pasó? No, bien. ¿Y cómo? Bien. Ah, ya, chévere. Cuidado con dañarte. Tú sabes que no tienes eso. Entonces, y ya fuiste a buscar trabajo, ya hiciste algo. ¿Y dónde tienes esa plata? ¿Y quién te dio esa plata? Y era un joven ya, un adolescente, pero había ese control del colegio, de la casa,
pero también había una voluntad y una conciencia, me parece, ¿no? de querer seguir, de querer avanzar, de no contaminarme de muchos de los de mi edad. Jugábamos pelota ahí en el barrio o en los espacios donde teníamos, que se jugaba también en las calles empedradas, en Guayaquil, en la Capilla del Soto, en Néstor Consuelo, y habían algunos jóvenes más o menos de la edad nuestra, mía en esa época, pero que tenían una conducta desviada y fumaban o bebían, pero... Usted siempre se mantuvo sí, y al margen de eran mis aquello. amigos, mis compañeros del equipo que jugaba, y nunca me dijeron fuma, ni nunca lo hice, ni nunca vamos a robar, ni nunca robé. Digo, Dios mío, pero si no tenía control de mi mamá, ¿qué pasó? Señor rector, para mí el tiempo en televisión es corto. Creo que esto vamos a tener que buscarle una segunda parte. Señor rector, un placer haber compartido esta entrevista con usted, conocerlo como persona, más que como rector, sino conocer la persona de quién es Girard Bernaza. Le quedo eternamente agradecido y que se repita, que se repita. Sí, porque tenemos muchos temas pendientes sobre el mismo proceso de educación, sobre el mismo proceso, la inserción laboral, y la misma actividad como rector, etcétera, etcétera. Claro, nosotros nos comprometemos a tener una segunda parte de esta entrevista para poder conocer también el trabajo como rector, las actividades que se van a realizar dentro de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y nuevamente agradecidos con usted por brindarnos este espacio. No, gracias a ustedes más bien por dar esta oportunidad de que las personas que ven tu programa pueda servirle de algo, ¿no? Y ojalá que yo pueda servir para salvar a los jóvenes, a los niños, que vean que en la vida hay otras posibilidades, que no es vender droga, que no es robar, que no es matar, que no son eso, porque eso te lleva más o menos en tiempo a la muerte, a la cárcel, pero que los pobres tenemos salidas, que es la educación. Muy bien, les agradecemos a ustedes, nuestros fieles televidentes del programa Exclusivas. Mi nombre es Mauricio Caicedo, tengan todos ustedes una muy buena noche.